gracias por la invitación. La verdad es que no es la primera vez que tengo el placer de poder estar junto a ustedes. Primero desde un poco la cuna del área de contactología, cuando comencé, después de mi doctorado, cuando llegué a Chile, inmediatamente fui llamada por la parte gerencial para poder ayudar en la parte de contactología. Por tanto, digamos que mi cuna al retornar de mi doctorado en España fue en la parte de contactología en la clínica ISB. Mi papel hoy es efectivamente, como lo dijo el doctor Vargas, poder humildemente adentrarlo lo que es la parte de óptica y contactología que existe para pacientes con córnea irregular. Antes de eso, siempre hay que hablar a las claras. Yo soy asesora también para una empresa japonesa que es quinta a nivel mundial para lentes de contacto en pacientes con córnea irregular. Esa empresa japonesa se llama Menicon y está en Sudamérica en varias filiales: Argentina, Perú, Colombia, Chile, Brasil, Centroamérica, México, Salvador y bueno, y vamos por más. ¿Qué es lo que hace esta empresa? Es líder en soluciones de mantenimiento y lentes de contacto customizados, personalizados para córnea irregular, y soy la encargada de dar la formación académica de sus productos. Soy óptico de la Católica, optometrista de la Universidad Complutense de Madrid, un máster en la Complutense de Madrid, un doctorado en la Complutense de Madrid y fellow de las sociedades esclerales y tecnólogo médico en la Universidad de Chile. Bien, primero adentrarnos un poco en el tema sobre lentes de contacto para pacientes con córnea irregular. ¿Cuáles son las principales ectasias que nosotros nos derivan los oftalmólogos? Primero, la madre de todas, que sería el paciente con queratocono, donde la incidencia que encontramos es más alta que el resto de córnea irregular, donde realmente nosotros estamos buscando es intentar tener por parte del paciente una buena cantidad visual, ojalá una buena calidad visual, y por parte más clínico sería que ese plástico que yo te voy a intentar hacer customizado no te provoque un aumento de la incidencia del queratocono. ¿Sí? Queratoconos, dentro de ellos a nivel de subclasificación, queratoconos de tipo pezón, donde yo ya empiezo a hablar de las complicaciones en adaptación de lentes de contacto y lo que va a existir, que lo veremos más adelante, en contactología de vanguardia para poder tratarlos, para poder compensarlos. Pacientes que tienen una ectasia corneal excesivamente prominente, muy central, focalizada, igual que un pezón. Lamentablemente esto ocurre, ectasias, pacientes que tienen scarring corneal y que debe ser cambiado su sistema de adaptación, incluso sin lente queda indentado el lente. Pacientes que tienen ectasias bastante periféricas, adelgazamientos muy periféricos, pacientes que a nivel de contactología estamos hablando de una adaptación no propicia. Sé que mi lente de contacto de gas permeable me va a permitir tener una buena visión, pero esa buena visión va a ser comida para hoy, porque va a estar totalmente pegando en el ápex, pero va a ser hambre para mañana, porque es scarring, progresión, etc. Queratoglobo, 3/4 partes de la córnea adelgazada, prominente. Ya la contactología tradicional se nos escapa de las manos. Ya la contactología tradicional no permite dar una buena solución a casos que tienen una córnea tan irregular como esta, o pacientes que quedan con anillos intrastromales muy superficiales, donde para la adaptación del lente de contacto que requería ese paciente, tal como lo dijo el doctor Vargas, pre-inserción de anillos, muchos pacientes requieren lentes de contacto, post-inserción de anillos, muchos pacientes siguen requiriendo lentes de contacto. Bien, cross-linking, pacientes con queratoplastia, botón donante y receptor completo, anular. La mayor complicación para nosotros es saber de que ese paciente requiere un lente de contacto porque después del trasplante de córnea no tuvo una visión la necesaria para su vida diaria, pero el paciente tiene neovascularizaciones dentro de sus incisiones, los cuales hacen a nosotros temer que nuestra adaptación debe estar muy bien hecha. No solo por entregar, insisto, una buena visión, sino por asegurar de que esos nuevos vasos no sigan llegando hacia el centro corneal. Bien, degeneraciones marginales. Por ejemplo, este paciente, que es un deportista nato, que es un paciente corredor, que tengo mucha amistad con él, tiene la córnea sonsacada, tiene muy protuberante en un sector y tiene aquí como un sacado. Ya estamos hablando de que no a nivel corneal no hay ápex, no hay protunción, sino que a nivel de abajo hay que hacer algo. Donde la lente de contacto tradicional pequeña ya no me vale.
Y una blanda tampoco me va a valer, porque es muy irregular. Bien, una vez de que ya, yo viendo desde mi papel de contactóloga, él visitó a su oftalmólogo, trajo un diagnóstico, me trae una serie de documentos que son topografías corneales, me trae, además del paciente, su lente de contacto, inmediatamente el contactólogo de hoy, o el contactólogo que queremos dedicarnos con irregular, que es un mundo aparte, debemos primero establecer en qué base estamos. ¿Qué tipo de ectasia nos estamos encontrando? ¿Qué tipo de severidad? ¿Cómo la numeramos? Existen diferentes clasificaciones, por ejemplo, como el CLEC, que es el estudio más grande en pacientes con queratocono, en que evalúa la adaptación de lentes de contacto en pacientes con queratocono con dos tipos de técnicas. Una que es la apical, la de toda la vida, o la 3 puntos. Ellos me ayudan a clasificar, a dar números. Y luego, además de dar números, ya me están dando el cuento, que es lo que queremos los contactólogos, de que ¿qué adapto? ¿Cuándo adapto un blando? ¿Cuándo adapto un blando tórico solamente? ¿Cuándo adapto un blando personalizado? ¿Cuándo adapto un gas permeable pequeño? ¿Cuándo adapto un lente de contacto de gran diámetro? ¿Cuándo adapto? Si todavía hay tanta discrepancia en poder determinar un nomograma exacto y eficaz en la inserción de anillos, por ejemplo, porque hay mucha discrepancia, todos tienen nomograma. Doctor Albertazzi tiene un nomograma, Ferrara tiene otro nomograma, el otro tiene otro nomograma. Entonces, finalmente, como no hay un gran consenso, a nosotros también nos es complicado el poder determinar cuándo un queratocono, cuándo un lente de contacto blando, rígido, pequeño diámetro, gran diámetro, cuando no tenemos todavía un protocolo clínico definido desde antes de la derivación. Entonces nosotros tenemos que intentar, en todo este mundo que existe de córnea irregular, es poder tener, y es lo que queremos los contactólogos en córnea irregular, tener ojalá un protocolo clínico de saber qué adaptar cuando te llega un paciente con córnea irregular. Entonces ya me pueden ayudar a decir el CLEC, que es el estudio multicéntrico más grande que existe en pacientes adaptados al lente de contacto para queratocono, cuándo adapto un blando, cuándo adapto gas permeable pequeño, cuándo adapto un diámetro mayor. Está claro de que la severidad de la ectasia es un punto clave para poder determinar qué tipo de adaptación pongo. Pero también la extensión. Extensiones más pequeñas voy a poder trabajar con lentes de contacto gas permeables pequeños, pero en extensiones mayores sí o sí me voy a tener que ir a un lente de contacto de gran diámetro, esclerales, semiesclerales. Pero no solo eso, no solamente la severidad, la extensión, sino también la localización de la ectasia. Por ejemplo, este diámetro ocupa un cono pezón, donde yo puedo resolverlo con una gas permeable corneal pequeña, con buena cantidad, calidad visual. La misma extensión, pero desplazada, me obliga, sí o sí, a tener que adaptar un lente de contacto de mayor diámetro, llámese de tipo limbal o llámese semi o full escleral. Es decir, que la severidad, la extensión y la localización me van a poder ayudar a determinar por dónde va el camino. ¿Qué secuencia clínica es la que se efectúa? Por lo menos yo en mi clínica efectúo. Yo en mi consulta que en Viña lo hago. Me llega el paciente, me llega la anamnesis, me llega un diagnóstico, inmediatamente tomo antecedentes clínicos que aquí me pueden orientar. Por ejemplo, si el paciente alérgico ya tiene tratada la alergia o no, va a ser un condicionante que me va a ayudar a poder intuir cómo va a ir la adaptación de ese paciente en lentes de contacto. Si el paciente tiene hábitos de frotarse los ojos o no, va a ser un factor que a mí también me va a ayudar a saber esa córnea que me está llegando, si empeora el día de mañana, saber si es porque existe un mayor frotamiento y no ha hecho caso al doctor o porque mi adaptación está mal realizada. Paciente que ha tenido intolerancia al lente de contacto gas permeable corneal, ya me va a decir que por los corneales no son. Es decir, una anamnesis que me entregue información, no de forma diagnóstica, sino que me dé papeletas para yo saber en qué situación estoy y qué es lo que yo espero el día de mañana. La meta. Algunas ocasiones es de ayuda el poder tener la mayor cantidad de información. Por ejemplo, la refracción subjetiva.
Pero en estos casos de córnea irregular, la refracción subjetiva toma un segundo plano. ¿Por qué? Porque la córnea es irregular. Por tanto, cuando se intenta hacer una refracción subjetiva a un paciente que tiene una córnea irregular, realmente no vamos a poder saber cuál es la meta, porque mi meta no es la refracción subjetiva. En algunos casos, el agujero estenopeico, a través de óptica paraxial muy pequeñito, focalizando el disco de aire y tal, me va a poder ayudar a poder discernir cuál es mi meta. Y en algunas ocasiones incluso el agujero estenopeico no me va a servir. Córnea irregular, que no se nos olvide, es que es muy irregular. Biomicroscopía, analizar signos clínicos, pacientes característicos de queratoconio, anillos de Fleischer, darle grado, dar grado a los neovasos, dar grado a los nervios corneales, dar localización a los nervios, dar localización, explicar, apuntar, dibujar. Luego, topografía corneal y evalúa en qué estado está mi córnea, en estado de severidad, extensión y localización. El paciente vino a la consulta, vino derivado, lo evalúo y sé que después de un año nuevamente vamos a ejecutar otra topografía corneal para poder evaluar en estos parámetros objetivos qué tipo, qué efecto ha ocasionado mi adaptación de lente de contacto, siempre y cuando los parámetros de frotamiento y otros estén controlados, UV, frotamiento ocular, etcétera, alergia. Cuando me llegue la topografía corneal al año después, yo lo sé, yo debo intentar hacerlo, además que el oftalmólogo también lo va a hacer, evaluar dónde está su punto de mayor adelgazamiento, si igual que el anterior, la curvatura corneal se ha aumentado o no, la paquimetría ha aumentado o no. Bien, y luego de que ya tengo mi secuencia de anamnesis, mi meta con estenopeico, biomicroscopía, reconozco, identifico mi topografía, ahora veo mi lente de contacto de prueba. O blando, normal, o tórico, o personalizado, blando, o gas permeable corneal, o uno de gran diámetro. Y luego hay una sola refracción, cantidad, calidad visual, paciente sale para la casa, vete a comer fuera con la lente de contacto de prueba que te he puesto, vuelve a mi consulta, le pongo la lente de contacto a las 10 de la mañana, le pido que después de 2 horas con la lente de contacto vuelva a mi consulta para poder ver si la lente de contacto al cabo del tiempo ha dejado algún tipo de tinción o no. Que me dé información. No solamente a los 5 minutos cuando adapté la lente, sino que me dé información al cabo de las horas. Bien, ¿qué beneficio me está entregando la lente de contacto en córnea irregular? ¿Qué beneficios me entregan? Y que son avalados a nivel científico. Sin lugar a duda que la cantidad visual de la gafa con respecto a lente de contacto blando, hidrogel de silicona, con respecto a lente de contacto gas permeable, en paciente con queratocono, se incrementa de forma estadísticamente significativa. La cantidad visual. ¿Por qué? ¿Por qué la cantidad visual mejora? Simple y llanamente porque se está creando un menisco lagrimal. Entre la lente, se está reconstruyendo el sistema óptico. Eso es lo que buscamos. Lo que buscamos es jugar con el cerebro, saber que el paciente tiene córnea irregular, menisco lagrimal, la lente de contacto. Reconstruir este sistema óptico para que finalmente la imagen llegue con la menor cantidad de aberraciones posible. Lente de contacto escleral, OCT de segmento anterior, paciente con queratocono, zona mayor de adelgazamiento, menisco lagrimal que queda. Este menisco, y solo este menisco, es el que me permite poder asegurar de que el paciente, si no tiene una problemática mayor en otros aspectos, en polo posterior, yo voy a poder mejorar mi visión, si el problema es corneal. Eso soy yo hablando, muy mal. Bien. Pero no solo la cantidad visual, sino que las lentes de contacto, que sigue siendo la compensación más tradicional en pacientes con ectasias corneales, la calidad visual se ve mejorada. En términos objetivos, se ve mejorada las aberraciones de alto orden. Paciente con queratocono, evaluando sin lente con gafas, sin lente de contacto con gafas solamente, lente de contacto hidrogel de silicona para casos de queratocono, lente de contacto rígido. Si evaluamos la gráfica de barras, en el total de aberraciones,
observar cómo mejora las aberraciones de alto orden cuando son adaptados con un lente de contacto gas permeable. Si hilamos más fino, observamos en el nivel de cromático cómo mejora, que es la aberración que más problemas trae a los pacientes con queratocono. En un estudio clínico que se mide las aberraciones de alto orden, un paciente normal y un paciente con queratocono, sin lugar a dudas, son dos cosas nada que ver. Pero si ya sabemos que mediante el uso de lentes de contacto para pacientes con cono irregular, nos va a ayudar a permitir una mejoría de esa calidad visual, entonces finalmente todo se va a traducir en una mayor calidad de vida. Este es otro paper que fue publicado en el 2007, donde intenta comparar cómo es la aberración de alto orden, cómo es el estudio de calidad visual en un paciente que utiliza gas permeable, pero no tiene queratocono, al paciente que tiene queratocono y usa gas permeable. En las aberraciones de alto orden de forma total, el paciente que no usa lente de contacto, que es la barra blanca, con aquel que usa lente de contacto gas permeable, realmente no hay tanta diferencia, de forma estadísticamente significativa. Pero observar qué ocurre y cómo cambia el panorama cuando podemos evaluar las aberraciones de alto orden, compararlas cuando el paciente no usa un gas permeable a cuando usa un gas permeable. Si vamos más fino, nos vamos a la parte cromática, observar cómo mejoran las aberraciones de alto orden. En la aberración esférica, cómo mejoran las aberraciones de alto orden. Y también la esférica mejora en los pacientes que no tienen queratocono. En eso es lo que se ha llevado hoy la óptica más física. En intentar no hablar solo de cantidades visuales, sino que hablar de calidades visuales. Me voy a alejar un poco de lo que es ectasia y me voy a acercar un poco en las aberraciones de alto orden, lo que puede llegar a afectar a un paciente que no tenga queratocono. Hay muchos pacientes que tienen su 20/20, pero que realmente se quejan de noche de la luz, de halos, de encandilamiento, y tienen su 20/20. Es decir, las aberraciones de alto orden cada vez son más demandadas porque cada vez el paciente quiere una mejor visión a cualquier hora, a cualquier distancia, en cualquier momento. Todo esto se traduce en una mejora en la calidad de vida en los pacientes con queratocono. Y aquí llegamos al grueso, ¿no? Realmente, ¿qué opciones existen de lentes de contacto para pacientes con cono irregular? Hoy infinitas. Antes, cuando las casas comerciales japonesas, asiáticas, Inglaterra, Estados Unidos, tenían sus diseños customizados para pacientes con queratocono, que es el alma, es la madre de todos, no se preocupaban mucho de Sudamérica. Uno tenía que importarlo, gastarse la visa completa e intentar traerlos. Como hay crisis fuera, y hay crisis en Europa, y hay crisis en Estados Unidos, pues las compañías se pelean por estar en Sudamérica, lo cual es un beneficio para nosotros. Porque yo cuando pido un lente, que es japonés, si tengo y la empresa ha pensado de que Chile es una buena plataforma para empezar negocio, va a buscar un torno en Chile que se pueda meter ese software y que finalmente ese software japonés yo lo tengo en Chile. Ese software estadounidense yo lo tengo en Chile. Por tanto, hoy la contactología de vanguardia en Chile tiene mucho que hablar, porque tenemos las condiciones, siempre que las querramos usar. Blandas especiales, híbridas, sistema piggyback, el que siempre existe, no porque sea más desde antes va a significar que no se va a usar, pero se sigue usando un piggyback. Permeables corneales, corneoesclerales, semiesclerales, full esclerales, hasta de 24 milímetros. Pero ¿qué usar? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo me voy a un blando? ¿Cuándo no? Bien, antes de eso me gustaría hacer una gráfica bastante ilustrativa que se hizo en el GPLE, que es la asociación más grande de adaptadores de lentes de contacto para córnea irregular. Lentes de contacto, gas permeables, especialistas todos ellos. Esta asociación hizo una encuesta a sus 52 especialistas de lentes de contacto para córnea irregular, 52 especialistas para lentes de contacto en córnea irregular, y preguntó cuáles habían sido sus últimas 100 adaptaciones. Observar
de que ya la gráfica no se declina tanto con lente de contacto de pequeño diámetro, sino que ya se declina a lente de contacto de gran diámetro y lente de contacto blando personalizado. Son los tres grandes ejes que existen en córnea irregular. Pero en muchas ocasiones incluso un lente de contacto blando normal me va a poder dar un resultado. Un blando tórico me puede llegar a dar un buen resultado, por ejemplo si la ectasia es leve. Incluso si es muy leve hasta una gafa me puede servir. Pero va a llegar un minuto en función de la progresión de esa ectasia donde ya no me va a servir ni la gafa y no me va a servir tampoco el lente de contacto blando, por más tórico que lo haga. ¿Cuándo utilizo un blando estándar? Cuando hay una buena cantidad visual a ojo desnudo, con su refracción en gafa subjetiva, cuando ya sabemos que trae una buena calidad visual, cuando tiene un astigmatismo bajo incipiente. Ventaja de los blandas estándar es que son desechables, precio, fácil de adaptar. Desventaja, los astigmatismos no los compensa, si son de forma moderada. Lente de contacto blando especial, comodidad, es blando. Compensan astigmatismos leves, moderados y eso. Fácil de adaptación, desechable. La desventaja sigue siendo la estabilidad del astigmatismo. Por tanto, en algunos casos yo podría optar por un lente de contacto blando especial. ¿Qué tipos existen? Dos grandes. Dos vías. Una, los lentes de contacto que lo que intentan hacer es enmascarar esta córnea irregular a través de un lente de contacto blando, sí o sí, de hidrogel de silicona, pero que tenga un mayor espesor. Ese es un lente de contacto blando especial, primera modalidad. La segunda modalidad es la córnea irregular, pero intentar no crear un mayor espesor del lente de contacto blando, sino crear superficies asféricas anteriores, más superficies asféricas anteriores. ¿Para qué? Para no crear este excesivo espesor de la lente de contacto blanda, que finalmente va a ser más complicado la tramitancia de oxígeno para una córnea que está queratocónica, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, ¿cuándo adapto un blando? ¿Cuándo adapto un gas permeable? ¿Cuándo le recomiendo a mi contactólogo adapta un blando o un gas permeable? El blando, independientemente si sea de espesor o de óptica esférica, finalmente siempre va a ceder a la córnea. En cambio, el lente de contacto rígido se mantiene, como caballero, se mantiene. Logramos esta reconstrucción del sistema óptico por este menisco lagrimal y su lente de contacto rígido. Y aquí comienzan las preguntas, que no se las hace el paciente, está claro, sino que se las hace el contactólogo y también yo creo que en parte se las hace los oftalmólogos, que es la tercera pregunta, la de ustedes. Mi primera pregunta es, ¿qué factores determinan a mí si adapto un gas permeable corneal chiquitito o un gas permeable de gran diámetro? Adaptaré un lente de contacto gas permeable corneal o gas permeable chiquitito. ¿Cuándo? La agudeza visual que el paciente trae es mala cuando se adapta un gas permeable corneal o cuando se adapta un lente de contacto de gran diámetro. Mala calidad visual tienen los pacientes que tienen una gas permeable corneal y mala calidad visual también los pacientes que son adaptados con lentes de contacto de gran diámetro. Y los astigmatismos altos quizás es la diferencia. No va por ahí la cosa. Lo que realmente decida que yo me realizo una adaptación de un corneal o un gran diámetro, si existe una menor extensión de la regularidad corneal, me voy por el diseño pequeño. Si hay mayor extensión, por el grande. Localización más central o paracentral de la ectasia, me voy a un diámetro pequeño. Localización más paracentral de la ectasia, me voy a uno de gran diámetro. Mala tolerancia, sin lugar a dudas. No me puedo ir a un corneal, me tengo que ir a un gran diámetro. Pacientes que tienen problemas de alineamiento en un paciente con degeneración marginal pelúcida, por ejemplo, como este. Pero en muchas ocasiones también, como este paciente con degeneración marginal pelúcida, vamos a poder adaptar cualquiera de las dos opciones. Por ejemplo, disculpar la calidad de mi video. Este paciente se ve que la zona de mayor protusión corneal y adelgazamiento es a nivel inferior y lo pude adaptar o con el gas permeable o con el de gran diámetro. Ahora, ¿qué escojo yo? El que me entregue la mayor cantidad de oxígeno. Un gas permeable corneal. Si no, ahí me doy entonces un gran diámetro, pero no antes.
2, a nivel del contactólogo, ¿existe alguna guía clínica que me entregue un protocolo clínico de cuándo adapto uno u otro? Sí, ya la literatura está hablando cuándo adaptas un corneal pequeño, cuándo adaptas un gran diámetro. Y aquí viene una tercera pregunta, que es la que tiene mayor relevancia, para poder discernir si uno pequeño o uno grande, que hoy la contactología se lo pregunta, y es, ¿qué cambios corneales produce adaptar un gas permeable corneal y uno de gran diámetro, los cuales puedan ayudar a inducir un aumento de la ectasia corneal? Es decir, ¿qué cambios corneales produce la adaptación de un corneal pequeño o la adaptación de un lente de contacto de gran diámetro que finalmente pueda ayudar a aumentar la progresión? Este fue un estudio que publicamos en Urban Optometry con unos colegas, en que evaluamos a corto plazo los cambios que se obtienen con dos tipos de adaptaciones, una apical y otra 3 puntos. La apical, que es la que en la mayoría de los casos anteriormente se usaba, y la 3 puntos. Observamos que los valores del meridiano más curvo, desde el día de inicio, después de 14 días de uso, se aplanó de forma estadísticamente significativa en la adaptación apical. ¿Día inicial, doctor? ¿Podría explicar mejor Sí. qué significa 3 puntos? Sí, claro. Se me olvidó comentar de que si querían hacer algún tipo de acotación o pregunta, yo feliz, entre medias para que no se pierda el momento. La adaptación apical es la adaptación que no es que no exista o exista poca fluoresceína, realmente porque está tocando la córnea. ¿Sí? En el ápex, en la zona de mayor protrusión corneal, está tocando. Y la adaptación 3 puntos es una adaptación que intenta ser más cuidadosa. A nivel central existe una zona más oscurecida que es mírame pero no me toques. Patricia, pero efectivamente es que ahí está tocando porque no hay flujo ahí. Y yo pregunto, ¿qué es lo que necesitamos para ver flujo? Necesito un menisco lagrimal que tenga como espesor mínimo lo que requiere la molécula de fluoresceína para teñir. ¿Cuánto requiere la molécula de fluoresceína para teñir? 25, 20 micras. Pero si tiene 16 micras, ¿va a teñir? No. ¿Pero va a tocar? No. Esos son los 3 puntos. Acercamiento aquí, aquí y fuera. ¿Qué ventaja tiene? Mírame pero no me toques. Que al acercarse la adaptación al ápice del cono pero no tocarlo, va a implicar que esa reconstrucción del sistema óptico va a entregar una mejor cantidad y calidad visual. A. B. Como no lo toca, no voy a tener descarga corneal y menos estrés. Menos estrés y menos efectos que me puedan inducir eventos de inflamación. Vamos allí. En nuestro estudio confirmamos de que la adaptación apical, desde el día que le puse la lente y a los 15 días de retirada, la adaptación, la curvatura fue más plana a los 15 días después de usar su lente de contacto de forma estadísticamente significativa. Pero cuando se adaptó con esta técnica de 3 puntos, luego de los 15 días no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Los dos ve bien. Estamos hablando de que cuál me puede producir más riesgo de progresión de la ectasia. Si ya se está hablando que el queratocono es una enfermedad cuasi inflamatoria y que ya tiene más relación de inflamación que antes, ¿qué factores son los que pueden ayudar a la progresión de esta ectasia? Índices, frote, alergia, interleuquina y entre ellos el uso de lentes de contacto. Si nos remontamos a lo que es la etiología y los factores que producen esta ectasia corneal, que es multifactorial, ¿cierto? Los factores biomecánicos finalmente producen un daño oxidativo y finalmente aumentan la progresión de la ectasia por frote de los ojos. Y el estrés mecánico que puede producir, por ejemplo, una adaptación de lentes de contacto tan apical. Como esta. Una adaptación de lentes de contacto que el paciente le permite ver, pero que no esté bien realizada y sea tan apical como esta, ¿realmente me va a ayudar a producir un aumento de la progresión de la ectasia? Pues lo que se espera es que sí.
y aún están en los estudios clínicos respecto a ello. Es decir, ¿una adaptación de lentes de contacto para un paciente con queratocono es vital? Sí. ¿Tiene que haber una contactología especializada detrás? Sí. ¿Tiene que además de entregarme una buena cantidad visual, calidad visual? Sí. Y además, lo más importante aún, no tiene que aumentar la ectasia corneal producto de la adaptación que yo le estoy realizando. Ahí es cuando se torna diferente el tipo de adaptación de lentes de contacto en pacientes con córnea irregular que nosotros tenemos en nuestra consulta y que derivamos en las manos del contactólogo. Bien. ¿Cuándo el pequeño? ¿Cuándo el grande? Mira cómo ha cambiado. Cuando todo falla. Un lente de contacto gas permeable de gran diámetro es cuando todo falla. Cuando no se puede alinear ni impensable con un blando y con un gas permeable corneal pequeño tampoco es impensable. Pero no todo lo que brilla solo, siempre hay que tener un poco de escepticismo con respecto a lo que aparece, al igual que ustedes con la cirugía, nosotros con los lentes de contacto. Adapto lo que necesito y lo que necesito lo adapto manteniendo mi caballo controlado. Es decir, intentar saber de que la adaptación de lentes de contacto de gran diámetro como esta deben ser, y que son muy útiles cuando todo falla, pero deben tener un volt lo más pequeño posible. La lente de contacto que tenga su contactólogo debe tener un DK el máximo, porque el intercambio lagrimal es menor. El menisco lagrimal que queda más grande y la córnea es patológica, por tanto yo tengo que entregar la mayor cantidad de oxígeno para poder intentar disminuir los riesgos de hipoxia que puedan generar por un lente de contacto grande. ¿Cómo reduzco la posibilidad de hipoxia? Aumento del DK, mínimo espesor del lente, mínimo fluido entre la lente de contacto y la córnea. En menos de media hora hemos hecho un barrido de todo lo que es tipos, cuando el contactólogo decide utilizar uno u otro. Y ahí va ahora la parte de vanguardia en contactología. Si ya se sabe de que los lentes de contacto gas permeables en muchos casos requieren una periferia tórica, por ejemplo esta zona que está más cercana y esta zona que está más separada de córnea, como por ejemplo en este video, y me gusta porque hay un recubrimiento del cono, es decir, te miro pero no te toco, me gusta el diseño corneal, pero existe, ¿lo ven? Una zona excesivamente de ajuste, la estrella a las 9, ¿por qué no pedir el mismo diseño gas permeable corneal que me asegure el mayor paso de oxígeno, pero con una periferia tórica? Pues lo hacen, se hace. Y no solamente en diámetro pequeño. Observar acá, este es un diámetro de 15 milímetros de diámetro para un paciente con queratocono. Observar que en este meridiano está bastante ajustado, no hay casi paso de fluoresceína, pero aquí está rebosante. ¿Puedo pedir un lente de contacto de 15 milímetros de diámetro con periferia tórica? Sí. ¿Por qué? Porque la esclera es tórica. Porque las compañías están invirtiendo dinero en crear lentes, y se dan cuenta que entre más grandes crean, más toricidad se requiere. Paciente con córnea irregular que tiene acercamiento a la estrella a las 9 y luego de aplicar una periferia tórica suficiente, donde hay un homogéneo anillo de fluoresceína, para intentar tener un intercambio lagrimal lo mejor que se pueda. En muchas ocasiones se requieren incluso parámetros asimétricos, como por ejemplo este ACT. La misma córnea, mismo curva base, mismo diámetro de 15 milímetros, pero con un cierre solamente, o con una abertura solamente en un cuadrante. Ya lo vamos a ver en qué lo vamos a usar. Este caso clínico que le mostré anteriormente es un paciente que tiene distrofias corneales, este paciente tiene todavía un socavón muy prominente en un sector, muy levantado y luego muy plano. Si es la córnea prominente en un sector y luego hay un socavón, ese socavón no me permite poder tener una buena adaptación. ¿Por qué no pedir una lente de contacto de 15 milímetros de diámetro y con un solo cierre en un cuadrante? Observar la lente de contacto de 15 milímetros sin ACT
con un ACT grado 1 y con un ACT grado 3. Ahora está todo recubierto. El paciente tiene buen confort porque es gran diámetro, tiene buena visión, tiene buena cantidad visual, calidad visual. No hay toque. ¿Cuántos pacientes no tenemos que tienen trasplante de córnea? Por tanto, necesitan una lente de contacto para poder mejorar su visión. Y además del trasplante de córnea, tienen una válvula por glaucoma. Si el paciente tiene un trasplante de córnea, lo más probable es que no voy a poder adaptar un diámetro pequeño. Voy a tener que irme a un diseño de mayor diámetro gas permeable. Pero el gas permeable que voy a poder adaptar este caso no debe tocar arriba, no debe tocar en la válvula, porque si no, ahí se acaba todo. Lo que hago es crear un levantamiento de borde solo en ese cuadrante. Solo en este cuadrante, manteniendo el resto de condiciones. ¿Cuántos pacientes llegan que tienen anillo? Paciente con queratocono, anillo y además pinguécula. No puede y no tiene las condiciones para quitarse la pinguécula. Necesita un lente de contacto de gran diámetro, pero aquí, toque, golpe, hiperemia. Podemos hacer una muesca. Todo esto en córnea irregular. Levantamiento de bordes por cuadrantes, ACT, periferia tórica, en diámetros pequeños, diámetros amplios. ¿La lente se estabiliza? Sí se estabiliza porque hay un balastro prismático. ¿Ese además tiene un anillo? Sí, señor. Independientemente de qué tipo de ectasia nos haya derivado el oftalmólogo, en todas ellas no solo es llegar y tener una buena cantidad visual, sino que hay un estudio detrás, hay una evaluación, un seguimiento, control y seguimiento en los diferentes tipos de lentes de contacto. Muchísimas gracias.